conforme a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, porque todos tenemos deseos, somos seres humanos, pero Dios tiene otro tipo de respuesta y otro tipo de deseos. Y vamos a ir a la palabra de Dios entonces con nuestros deseos conforme a la palabra. ¿Qué tal si vamos a Salmos? Salmo 145, versículo 18, dice de esta manera: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. En mi Biblia dice, no los hipócritas, en la versión mía. En la suya no sé qué dice. En la mía dice, no los hipócritas. Dice, los que le invocan de veras, significa, si usted lo quiere entender espiritualmente, significa no los que son hipócritas. Bueno, no dice eso mi Biblia, yo lo estoy agregando, ¿ok? Versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen. Acá dice, cumplirá el deseo de los que quieren hacer su voluntad. Quizás es la Biblia de algunos. En la mía dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos, y ahora diga conmigo, ¿y los qué? Y los salvará. ¡Wow! ¡Qué tremendo el salmista! Pone condiciones a cómo Dios obra. No pone nuestros deseos, pone los deseos de Dios y la forma de trabajar de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Dígale al que está al lado suyo, Dios cumplirá mi deseo, dígale. Dios cumplirá mi deseo. Pero acá dice algo importante, de los que le temen. Acá dice algo importante, el que le clama de verdad, el que le invoca de veras. No dice el que toma la Biblia un domingo a la mañana y viene a la iglesia porque es dominguero. Dice el que le invoca de veras, el que siempre está pensando continuamente en Dios. Y después dice, los salvará. ¿De qué los va a salvar? Bueno, de tantas cosas Dios nos salva. Ahora, yo no sé si yo le puse ahí un dibujito para que usted lo pueda ver allí, y es la lámpara de Aladino. Aladino y la lámpara maravillosa. Decía el hermano Javier, decía, ¿cuántos quisieran haberse ganado el super loto, verdad? O el loto este fin de semana. ¿Cuántos millones que había ahí? ¿Cuánta gente le ha jugado a ese loto? Pero ¿cuánta gente quisiera tener un Aladino? Esa lámpara que usted la frota y sale allí ese mago y usted le pide un deseo y se lo da. Le piden 3, porque hasta 3 le puede pedir. Ahora mi pregunta es, ¿qué le pedirías tú a la lámpara de Aladino, Avelina? A ver, salimos en vivo. ¿Qué le pedirías tú si sale el mago ahí, sale y te dice 3 deseos, pero rápido? 3 deseos, rápido. ¿Qué le pedirías el primero? A ver, ya no trata contigo. Lo pensaste mucho. A ver, hermana María, vamos a ver. Si 3 deseos, ¿cuál sería el primero? A ver. Tienen temor de salir en vivo, ¿eh? Tienen temor de salir en vivo. Bueno, está bien. ¿Cuáles serían los 3 deseos que le pediríamos nosotros a Aladino? ¿Quién era este Aladino? Es una leyenda. Usted sabe que mucha gente se basa en leyendas. En leyendas que han escuchado de sus padres, de sus abuelos. Pero la leyenda dice que Aladino era un jovencito humilde y bueno y colaborador. Vivía en Arabia con su madre, pues su padre había fallecido cuando era muy pequeño, pero a Aladino le gustaba recordarlo, al papá. Tu padre se llamaba Mustafa, le decía su madre, un hombre trabajador y honesto, pero guardaba celosamente un extraño secreto que no se lo quería decir a nadie. Una mañana acudió al mercado a hacer compras y un misterioso sujeto lo detuvo en su camino diciéndole, ¿qué sabía de su padre? ¿Conoció usted a papá?, le dijo el hijo, ¿verdad? Le preguntó con inusitada curiosidad. El hombre le contestó, Mustafa era mi primo. Yo soy tu tío, y lo acompañó a casa colmándolos de regalos. A su madre le pareció algo sospechoso, porque Mustafa nunca le habló de que tenía un pariente, y ahora le aparece un tío. Bueno, pues si usted se gana el loto, le van a aparecer muchos parientes. Enemigos que van a querer ser sus amigos. Bueno,
Entonces nunca le habló de tal pariente, pero al ver que se mostraba generoso ahí con Aladino, accedió a que saliese a dar un paseo por el bosque. Caminaron hasta llegar a la entrada de una cueva desolada, dice la leyenda. O sea que tienes que entrar, le ordenó el sujeto, porque allá hay una lámpara mágica que nos hará muy ricos. ¿Qué tal si le dicen eso a usted? Usted le dice, no, yo no te hago caso. Eres un mentiroso. Yo no voy a ir para allá. Pero Aladino dice, se rehusó. Forcejearon y el hombre lo hizo ingresar a la fuerza, tapiando la entrada con una enorme roca. Le puso la roca. Quiso llorar, pero los que vieron sus ojos lo dejó plasmado. Cáspita es un fabuloso tesoro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tesoro. Eran cofres llenos de monedas, joyas de oro, brillantes, pero su vida corría peligro. Entonces divisó la lámpara, ahí vio la lámpara. Sería en verdad mágica, pensó, y al limpiarla del polvo, un ruido atronador lastimó sus oídos. Usted sabe, la lámpara la tiene que frotar. Asomando la imagen de un genio, no era un mago, era un genio, quien con su poderosa voz le dijo, amo, mira cómo te trata el genio. Nos trata mejor que el cónyuge, nos trata mejor que el pastor, nos trata mejor que el mejor amigo, nos trata extraordinario acá el genio. ¿Qué dice? Amo. Y dice algo que no se lo he escuchado decir a nadie en los últimos años. Estoy para servirte. Dígale al hermano que está al lado suyo, estoy para servirte. Estoy para hacer lo que tú quieras. Estoy para cumplir tus deseos. Como le decía Sara, Abraham le decía, te voy a llamar mi Señor. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Habrá esposa que hoy le diga al esposo, mi Señor? Que le lustre los zapatos, que le tenga el dentífrico ahí arriba el toilet, el lavadero ahí, que le tenga el dentífrico listo, la sopa caliente, que se arrodille cuando entra él a la casa. ¿Habrá alguna mujer así? Hoy, bueno, acá dice esto, pídeme lo que quieras y serás atendido. Estoy para servirte. Aladino no lo podía creer, porque ni yo lo creo. Si alguien se me arrima a mí y me dice todas estas cosas, yo le digo, eres un mentiroso. Sin embargo, ya sentía que le faltaba el aire. Entonces ordenó al genio y le dice, llévame donde mi madre. Y se vio transportando a casa. Se lo contó todo a su madre, quien le dijo, te quiero vivo antes que todo el oro del mundo. Por su parte, el supuesto tío dice que huyó a África, aunque pronto volvería. Aladino repartió el oro entre los más pobres. Eso me gustó. Porque si tú te ganas algo y te lo guardas para ti solo, ahí está el problema. Por eso no ganamos nada. Primero porque no jugamos. Segundo porque pensamos que yo solo me voy a hacer rico. Y Aladino repartió el oro entre los más pobres y pidió al genio que le concediese el amor de la hija del sultán. No quería nada también. Ahora tenía plata. Cuando lo consiguió se sintió el hombre más feliz de la tierra. El supuesto tío era en verdad un antiguo enemigo de Mustafa y volvió para robar la lámpara maravillosa. Y así lo hizo, pero el genio, cansado de sus abusos, retornó donde estaba Aladino. Y el ladrón, al ingresar a la casa del hijo de Mustafa en busca del tesoro, se tropezó con los gendarmes, dice la historia, que lo buscaban desde hacía mucho tiempo. Y Aladino y su bella esposa recorrieron el mundo en la alfombra mágica. ¿Vieron cuando vimos esa película? La alfombra mágica. ¿Saben cuál es nuestra alfombra mágica? Para cumplir nuestros deseos. Es cuando soñamos. Yo cuando sueño me voy a Italia, a Argentina, a México, a donde uno vuela más barato. Y viajo tanto que ya me cansé de viajar en esa alfombra mágica que me lleva de un lado para el otro. Y después cuando me despierto veo a mi esposo, en el caso de una mujer, de la esposa, veo al esposo roncando y durmiendo y vago para trabajar y traer dinero. Y dice, la realidad es esta, dice. No hay alfombra mágica, solamente hay esposo dormilón. Y uno como que se despierta en la realidad. Pero varios viajamos en la alfombra mágica. Y todavía soñamos y tenemos deseos. Pero ¿saben por qué nos frustramos? Porque no se cumplen. Solamente 3 ganaron el loto, 500 y pico de millones cada uno.
Y uno acá en California, que todavía ni sabe, ni se enteró. Pero yo le digo algo, es un familiar mío. No le diga a nadie, porque se va a llenar la iglesia. ¿Usted está entendiendo? No está entendiendo las cosas, ¿verdad? Entonces dice la historia, esta leyenda dice que Aladín y su bella esposa recorrieron el mundo en la alfombra mágica que le concedió el genio y fueron muy felices. Y ese es el fin de la leyenda. ¿Cuántos quieren subirse a la alfombra mágica y recorrer el mundo? Porque hemos visto el afán que hubo en estos días por adquirir un ticket del loto. El deseo que había en la gente de querer hacerse rico. O por lo menos ganarse unos milloncitos. El lugar allí donde se vendió el loto aquí en California, ese lugar, ese 7-Eleven, le van a dar $1 millón solamente por vender ese boleto. Mire qué lindo diezmo sería hoy si entrara $1 millón aquí. ¿Verdad que sí? Pero no vendemos boletos. Pero soñamos con esa lámpara que venimos a frotar y queremos que se cumplan mis deseos y nos frustramos porque nuestros deseos no se cumplen nunca. Y dice la palabra, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y uno pide, pero dice la palabra, pedid mal. Porque están pidiendo para satisfacer vuestros deseos. Y uno se frustra. Hay una gran diferencia entre deseo y necesidad. Porque usted puede tener muchos deseos y comprar tantas cosas que uno compra especialmente en estas épocas de fiesta y archivarlas en el garage y no las usa nunca. Ay, pero tenía un gran deseo. Pero eso no era una necesidad. Deseo es decir, yo necesito una casa. ¿Cuántos quieren casa? Y estamos delante de Dios y oramos y le decimos, Señor, yo necesito una casa, ese es un deseo. Pero necesidad es decir, Señor, necesito una casa, pero que mi casa tenga un jardín y que esté cerca de la iglesia. Ah, eso es otra cosa. Porque venimos al Señor a pedirle y después decimos, yo vivo a 30 millas lejos de la iglesia y no puedo llegar los viernes al servicio porque vivo 30 millas lejos de la iglesia. ¿Acaso el Señor no sabe lo que hay en tu corazón? Ay, tú quieres una casa, pero ¿dónde la quieres? En Beverly Hills. Pero hermano, Beverly Hills está 45 a una hora lejos de la iglesia donde tú te congregas. Ah, no importa, me busco otra. Es que con Dios no trabaja así la cosa. Deseo es decir, yo necesito tener un auto. Pero necesidad es diferente. Necesito un auto para que sea cómodo para toda mi familia. Porque todos vamos a ir a la iglesia con ese carro. Con ese carro vamos a llevar a la gente a la iglesia. Con ese carro vamos a ir a evangelizar. Con ese carro. Hay una gran diferencia. Por eso Dios no puede contestar las oraciones. Deseo es decir, yo necesito tener un trabajo. Pero ¿cuál es la necesidad? Señor, necesito un trabajo, pero dame de 7 a 4 para que yo no tenga excusas para llegar a las 7:30 a la iglesia. Dame un trabajo que gane bien, pero para poder diezmar abundantemente. Qué diferente, ¿verdad? Porque todos pedimos y pedimos mal para satisfacer nuestros deseos. Deseo es decir, me gustaría dormir 9 horas por noche. ¿A cuántos les gustaría dormir 9 horas por noche? Yo tengo un hermano que duerme, no un hermano en la fe. Se acuesta a las 9 y a las 6:30, 7 se levanta, 9 horas y pico. Ni se levanta para ir al baño. Yo duermo 2 y me levanto, duermo 1 y después me levanto y me voy a la oficina y me pongo a orar y me pongo a trabajar y me pongo a hacer cosas para Dios. Y no puedo dormir más de 3, 4, 5 horas. Pero hay algunos que duermen 9 horas y tienen tantas cosas para hacer, pero les gusta dormir. O sea, deseo es pedir eso, ¿verdad? Quiero dormir 9 horas, pero necesidad de decir gracias porque puedo dormir 5 para levantarme e ir a trabajar. Gracias, Señor, porque por lo menos me permites dormir 5 horas. ¿Estás viendo la diferencia entre deseo y necesidad? Es grande la diferencia. Ahora,
cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios con algún deseo, ¿de qué manera nosotros nos acercamos al Señor con algún deseo? Dios anhela los deseos que hay en nuestros corazones, pero tienen que ser deseos con necesidades concretas. No es para satisfacer nuestros deleites. Ay, dicen los jovencitos, yo deseo una jovencita que realmente sea sexy. 90, 60, 90. Mucho de arriba, mucho de atrás, poco de cintura. Y después cuando se casa al año es una Coca-Cola de litro. ¿Para qué la quieres tan flaquita? Si después te va a engordar tanto. Entonces, deseo es una cosa, necesidad es otra. Yo deseo una joven, dice el joven, que realmente sea la madre de mis hijos, que sea una sierva de Dios y que sea una mujer sujeta a su esposo. ¡Qué diferencia!, ¿no? El deseo entonces con Dios debe ser bien detallado, bien explícito. Cumplirá, dice el salmista, el deseo de los que le temen. Y Mateo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Santiago dice, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar, ¿qué? En vuestros deleites. Por eso nunca tenemos dinero. ¿Sabe? Yo me acuerdo de un matrimonio que él trabajaba en Home Depot y la esposa trabajaba en una pizzería. Y ella le decía a él, cuando tú cobras, dame todo el dinero. Y ¿sabes lo que hacía ella? Le daba $20 por semana. Para que con esos $20 por semana él comprara su lunch de lunes a viernes. ¿Y por qué le daba $20? Porque él era un hombre que si tenía dinero efectivo en su billetera, no la podía ver y la gastaba. ¿Y saben qué la gastaba? Tenía una colección de corbatas en su casa. Llenas de corbatas, porque le gustaba la corbata. ¿Y saben por qué le gustaba la corbata? Porque a la esposa le gustaba verlo a él con corbata. Me dice la pastora hoy es viernes, servicio entre semana y te vas en corbata. Y esta esposa le gustaba a él y él trabajaba en Home Depot. Y como yendo a Home Depot se iba a poner una corbata. Pero la esposa dice, a mí me gusta verte con corbata. Un día agarró a este hermano, se bañó, llegó de Home Depot, se bañó y se fue a la cama. Y la esposa también llega y se va a la cama y cuando destapa la cama lo ve a él desnudo y con una corbata. ¿Se imagina usted? ¿Está entendiendo el mensaje o no está entendiendo el mensaje? ¿Verdad? Es que a la esposa le gustaba la corbata. En estas fechas que se avecinan, la gran mayoría de las personas tienen sueños y deseos. Los jóvenes quizás o las jóvenes solteras buscan un novio para poder celebrar ahora que viene el día del amor, porque llega el día del amor y la amistad. ¿Y cómo lo voy a celebrar si no tengo compañero? Y ahí andamos buscando compañero o compañera. Los matrimonios recién casados buscan tener su primer baby para ver a quién se parece. Es un deseo. El primero viene con deseo, el segundo viene más o menos con deseo y después para arriba ni deseo tener más hijos. Porque cuando llegó el segundo, it's good enough. En Italia es uno solo, le prohíben tener más de uno porque ya no entran en la bota. ¿Le pasó a usted eso? Ay, yo deseo tener un hijo porque quiero ver a quién se parece. Hoy en día hay que hacerse un DNA, ADN, porque no sabe si es del marido, si el marido es el padre. Hay que dudar hoy en día, hermano Víctor. No te dije que te hagas tú un ADN, no dije eso. Los viudos andan a la pesca para ver si sacan un tiburón millonario. Los viudos y las viudas pescando. Antes una mujer a los 60, 65 años se la consideraba anciana. Y al hombre igual. Ahora el hombre a los 65 es un playboy. Y la mujer ni digo, una modelo.
¿Usted ha visto abuela ahora que cocina y que atienda a los nietos? No existen, se van a bailar. Los deseos van de la mano de Dios y conforme a la fe que actúa en nosotros. Hay dos cosas que va ahí. Por eso el Padre Nuestro dice, Señor, hágase tu voluntad. Qué lindo, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Porque los deseos van de la mano de Dios y conforme a la fe que actúa en nosotros. Dice Efesios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Porque Dios quiere ver si el deseo que tú tienes comparte con el corazón de Dios. Que no sea algo que tú lo sientas. Por eso es bueno decir, Señor, que se haga tu voluntad. Tú puedes orar mucho y tener mucho deseo de tener una casa, un carro nuevo, pero si te la pasas durmiendo, ese carro o casa nunca va a llegar. Porque la Biblia dice que debemos trabajar y ganarnos el pan con el sudor. Ay, pero hoy en día los jóvenes dicen, pero mi papá me va a regalar el carro. Tu papá te va a regalar el carro. Tu papá no tiene obligación de regalarte un carro. Tú tienes que trabajar y ganártelo. Así dice la palabra. El deseo de tener algo debe estar en ti, pero debe mostrar con tus esfuerzos que realmente lo estás anhelando. Hay que trabajar, diga trabajar. Dígale a sus hijos ahí al lado, más vale que trabajes, si los tiene al lado. Allí en la televisión, dígale a sus hijos, más vale que trabajes. No esperes de mí nada. No esperes de mí nada. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice Pablo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice Pablo que Dios puede hacer que ese deseo sea abundante, pero tiene que ser conforme al corazón de Dios. Claro que puede ser abundante. Pedid y recibiréis. Uno pide abundantemente, pero tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Por fe comprendemos que Dios hizo ¿qué? El universo. Sabemos que Dios lo hizo con su palabra, pero eso sabemos que las palabras tienen poder y cuando nosotros usamos la palabra con otros pensamientos y la atamos a los pensamientos de Dios, por supuesto que se van a cumplir. Se van a cumplir. Son capaces de crear o destruir, de sanar o de enfermar, propiciar la paz o la guerra y darnos amigos y enemigos. El escritor de este pasaje no exagera cuando dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos. Pero ¿sabe? Cuando nosotros llegamos a este país, yo no sé si a usted le pasó, el primer carro que compramos fue de $200, 178 en el año 76. Tenía un agujero en el piso tremendo que yo si sacaba los pies, lo hacía andar al carro empujándolo con mis pies. Lo hicimos arreglar. Mi esposa no manejaba, la pastora. Le tuve que enseñar a manejar y eso casi me cuesta el divorcio. Porque usted enseñarle a su esposa a manejar le puede costar el divorcio. Más vale que la mande a la escuela de manejo. Pero era un carrito que no valía casi nada. Para nosotros era muy útil. Y todos llegamos cruzando la frontera con el deseo de tener nuestro primer carrito. Pero no nos conformamos con nuestro primer carrito. Después queremos el otro para la esposa. Y después el otro para un hijo. Y si tenemos 5 hijos, imaginan 7, 8 carritos en la casa. Por eso hoy en día usted tiene que pensar antes de tener un hijo, que su hijo, cuando se gradúa en el college, a usted le va a salir $150,000 a que su hijo o su hija se gradúe en el college. Lo va a tener que pagar. Ay, pero me dicen a mi pastor, mi hijo juega soccer y va a sacar un gran. Va a ser un Messi en el soccer. No sueñe con eso. Usted va a tener que pagar $150,000 por cada hijo. ¿Se imagina si usted tiene 5 o 6 y quiere que todos se gradúen en el college? El dinero que usted va a tener que sacar de su bolsillo. Por eso quédese con un hijo solo. Críelo bien.
edúquelo bien, le paga los estudios. Y olvídese si usted pretende que ese hijo lo mantenga cuando usted sea viejito. Que nadie dice amén acá. ¿Qué pasa? Están todos secos hoy en día. Dice algo más la Biblia, de lo que pedimos o entendemos. O sea que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que entendemos y pensamos. Los caminos de Él no son mis caminos. Los pensamientos de Él no son mis pensamientos. Yo siempre pensé por 25 años que estamos en esta iglesia, que íbamos a tener una iglesia repleta de gente. Que íbamos a mudarnos no sé dónde con una iglesia amplia. Esa era mi idea. Pero no era la de Dios. Yo digo, pero Señor, ¿cómo puede ser? Por eso es importante que pensemos. Dice por allí alguien, y usted sabe quién, que somos descendientes del mono. Los monos, los gorilas piensan. Nosotros no pensamos, ellos sí piensan. Nosotros no pensamos con cordura. Dile que está al lado tuyo. ¿En qué estás pensando ahora? Dile. Dile en qué estás pensando. ¿Estás pensando que es tarde? ¿Que tiene que terminar de predicar? ¿Que tengo que irme lejos a la casa? ¿Que tengo que hacer la comida? ¿Que mañana me espera no sé qué? ¿Que es sábado y me espera no sé qué? Nuestros pensamientos son el punto de partida de la obra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios conoce tu corazón y sabes lo que estás pensando ahora. Y lo triste es que tú no estás ni pensando en el mensaje que se está predicando. Por eso es bueno que después te compres el CD. Porque no le estás prestando atención. Llegaste enojado, llegaste apurado, llegaste que no te pagaron, hoy es viernes y no te pagaron. Y no estás pensando en esto. Si piensas que Dios puede sanarte, seguramente te dará salud en abundancia. Si piensas que Dios te bendecirá y te levantará, ten seguro que Él va a tomar ese pensamiento y lo hará palpable, real, pero tienes que pensar en eso. Pero si piensas que de Dios no vas a recibir nada, vas a ser un hombre y una mujer frustrada, sin fe, sin esperanza. Piensa bien porque su obra se basa en ello, en la forma que tú piensas. Esa es la forma que trabaja Dios en esto, la forma que tú piensas. Nunca he visto a Dios bendecir a alguien que piensa mal de sí mismo, que se levanta a la mañana, que se mira en el espejo y dice, qué feo que soy. ¿Alguno de ustedes es feo? ¿Verdad que cuando nos levantamos a la mañana decimos, soy el más lindo del mundo? ¿No decimos eso? Sí. Dios le dio la victoria a David. ¿Sabe por qué le dio la victoria a David? David era pequeño. ¿Y sabe por qué le dio la victoria a David? Usted no lo sabe, si lo leyó en la Biblia. Dios le dio la victoria a David porque pensó cómo matar al gigante. Sería hoy en día tirar una bomba atómica. Pero Dios puso en las manos de David 5 piedritas. Tú tienes posibilidades de ser victorioso con poquita cosa. No con grandes cosas. Ay, qué fácil que es hoy en día decir, ay, pero Estados Unidos mandó un misil a Irak y le pegó justo en el lugar. Claro, con la tecnología que hay hoy en día, ellos mandan un misil y cae justo donde tiene que caer. En aquel tiempo David no tenía misil. Lo que tenía era confianza en Dios. Y dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la primera, no usó las 5. Usó la primera. Tú no necesitas 5 mujeres para ser feliz, necesitas una y buena. Dije una y buena, ¿qué pasó? Usted me dirá, pastor, pero no la consigo. No hay buenas ya en el mundo. Y entonces empieza con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta. Como le dijo Jesús a la mujer que vino, 5 maridos tuviste y este no es el tuyo. ¿Cómo sabe Jesús eso? Por su omnisciencia. Yo no entiendo cómo hay mujeres que se casan con hombres vagos. ¿Dónde tenían su mente? Vienen a mi consejería, me dice, pastor, mi esposo no trabaja. Y antes trabajaba, no, desde que le conozco nunca trabajó. ¿Y para qué te casaste con él? ¿Para qué te casaste con él? No lo vas a cambiar nunca. ¿Sabe quién es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos? Se llama Jesús. Le damos un aplauso a él, ¿sí? Denle un aplauso, por lo menos.
para que las cámaras sientan que aquí hay gente y no estoy yo solo. Pero si él era vago, es vago, va a ser vago. ¿Y sabes lo que vas a lograr cuando te cases con un hombre vago? Que vas a trabajar para él. Vas a ser esclava de él. Te va a usar. Tampoco entiendo cómo hay hombres que se casan con la cinturita de avispa. Porque hoy se usa eso, se acostumbra. Cinturita de avispa. Usted la ve en las que transmiten en la televisión, en los noticieros, las que transmiten la temperatura, el weather. Cinturita de avispa. Yo no sé, ¿será verdad? ¿Dónde tenían su mente? Dios le da la victoria a quienes confían en sus promesas, dice la palabra, y en las capacidades que les ha dado para salir adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esos deseos se cumplan? Sus pensamientos deben ser los tuyos. Los pensamientos de Dios dentro de la voluntad de Dios debe ser la tuya. Debe ser la tuya. Usted ha visto hoy la afluencia, el éxodo de gente que hay, que viene de otros países porque quieren estar aquí en Estados Unidos. Y dentro de ese éxodo que viene aquí con niños y todo lo que sea, que vienen a buscar el maná, diríamos, hay muchos cristianos. Y me ha tocado hablar con ellos. Y yo les dije, ¿sabes las dos promesas que Dios tiene para ti en la palabra de Él? Que Él no te va a hacer faltar alimento ni abrigo. Lo demás está sobrando. Y el alimento y el abrigo lo tienes en tu país también. ¿Para qué te vienes aquí? Porque aquí llegamos no para buscar alimento y abrigo. Aquí llegamos después cuando conocemos el sistema para vivir del welfare, del unemployment, de pasarme de enfermo. Tengo 5 días al año y mañana llamo y estoy enfermo y no voy a trabajar y estás sano. ¿Qué crees, que Dios no se da cuenta de esas cosas? Salmo 139, ¿qué dice? Dice sobre los pensamientos de Dios: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. O sea que los pensamientos de Dios deben ser los nuestros. Tenemos que entrar en los pensamientos y en la voluntad de Él. Los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros son preciosos y se multiplican, pero si estamos en la voluntad de Él. Yo no sé a cuántos les gusta trabajar en un lugar que no les gusta trabajar. Y mi pregunta es, si no te gusta trabajar en ese lugar, ¿por qué no te sales? ¿Por qué no te sales? Sal a buscar otra cosa. Sal a buscar otro ingreso. Sal a buscar otra entrada. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios y tienes que estar en el lugar que Dios dijo que estés. Porque tienes que agradar a Dios en lo que estás haciendo. No tienes que hacer la cosa de mala voluntad. No tienes que ir a trabajar enojado, enojada. Yo tengo consejería con tantos matrimonios que vienen a mí y me dicen: pastor, yo quiero arreglar mi matrimonio, no me quiero divorciar, pero él hace su voluntad y yo hago la mía. Le digo, qué bueno. Un reino dividido no permanece. Ustedes no van adelante. Pero usted me está diciendo que me divorcie. No, yo no te lo digo, tú misma lo estás diciendo. No te queda otra. ¿Sabes que uno ama y otro se deja amar en el matrimonio? Nos casamos, cuando llegamos al altar, nos casamos porque estábamos los dos enamorados. Mentira. Uno ama, el otro se deja amar. Qué diferente, ¿no? ¡Wow! ¿Quién será el que ama? ¿Saben quién es? 1 Corintios 13. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo tolera. El amor nunca deja de ser. Pero mira, ya no tiene la cinturita de avispa. Parece un cocodrilo, una locomotora de tren, ya echa humo por todos lados, pero igual la amo. Ese es el que ama, el otro se deja amar. Qué diferente, ¿no? El salmista hizo suyo los pensamientos de Dios. Nota que dijo: cuán preciosos me son tus pensamientos.
Es decir, que debemos apropiarnos de los maravillosos pensamientos del Señor y pensar como Él. El profeta dijo, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Eso significa que debemos entrar en los pensamientos de Dios, en la voluntad de Dios, en los caminos de Dios. En los caminos de Dios. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que hay personas que son malas, borrachas, fraudulentas, mentirosas, y tienen más dinero que usted. Y usted dice, no puede ser, yo trabajo y no puede ser. Mira a mi vecino. Y déjelo, es Dios. Es Dios. Preocúpese por usted, no por su vecino. Eso significa que debemos hacer nosotros, nuestros pensamientos, los pensamientos del Señor y caminar en bendición. Dios piensa bien de ti. Toma esos pensamientos y hazlo tuyo. No mires al que está al lado tuyo, atrás o adelante, si él progresó o no progresó, si tiene un carro, si tiene 2 casas, si tiene 3 esposas. No, mentira, eso no. Pero no mires eso. Concéntrate en lo tuyo. Concéntrate en tu persona. Dios es un Dios personal. Dios es Dios tuyo. Es tu Dios, es personal. No es el Dios de tu vecino, no es el Dios de tu vecina. Es tu Dios. Hazlo personal a tu Dios. Trabaja con Él en una forma personal. Y piensa en lo bueno, dice la palabra en Filipenses. Que tus deseos sean lo mejor. Filipenses 4:8 dice, nos aconseja lo que debemos pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está. Nos aconseja lo que debemos pensar. ¿Sabe? Si nosotros llenamos nuestra mente con pensamientos de fracaso, vamos a fracasar. ¿Saben por qué hoy no se casan? Hoy solamente se juntan. Hoy viven en pareja porque no quieren comprometerse. Y lo triste de esto, que viviendo en pareja traen hijos a este mundo. Viviendo en pareja, no viviendo en matrimonio. Es increíble, pero eso es lo que está pasando. Sé positivo, piensa en lo bueno. Evalúa tu pensamiento. Dice la palabra que la mujer sabia edifica, piensa, no destruye. No llega el marido de trabajar después de 8 horas, está cansado y le dice, ¿cuánto dinero hiciste hoy? Si no llega el marido y ella le dice, ¿estás cansado? ¿Quieres que te sobe la espalda? Te hago unos masajes, te lavo los pies, te corto las uñas de los pies. Uy, ¿qué pasó? Ya los hombres se pusieron contentos. ¿Sí? Pero no ocurre eso. Llega del trabajo cansado, malhumorado, y ella le dice, ¿cuánto dinero hiciste? ¿No ve que nos van a cortar la luz? Evalúa tu pensamiento, ten cuidado con quién conversas. Aléjate de las personas que hablan de suicidio, de enfermedad, de divorcio, de hijos en drogas, de robo, de corrupción, injusticia, chisme, pobreza, inmoralidad sexual. No te acerques a ellos. Porque así como piensan ellos, vas a pensar tú un día. Por eso hay muchos asientos vacíos ahí en las iglesias. Y Dios dice en la palabra, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Por eso te está diciendo, no ames ningún amigo que viva en este estado, en esta condición. Busca gente positiva, busca gente que tiene fe, busca gente que está cerca de Dios, no lo que dicen estar cerca de Dios. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Acércate a las personas que tienen pensamientos conforme al corazón de Dios. Personas que hablen del hogar, de la familia, de los hijos, del trabajo, de ganarse el dinero en buena fe y con honra, de la justicia, de la salud, del servicio a Dios. Nuestros deseos entonces deben estar bien relacionados en la perfecta voluntad de Dios. Y lo dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transforma tu forma de pensar.
Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida, etcétera, etcétera, de la fe. ¡Qué tremendo! Eso es lo que dice la palabra, que Dios repartió a cada uno. O sea que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe? Dios nunca exagera. Dios te da lo que tú mereces. Dios no te da más, porque si te da más, entonces va a ser peor para ti. Él no exagera. De tus pensamientos depende que lo experimentes. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que buscar los consejos de Él. Los libros de Eclesiastés y Proverbios son los libros más prácticos de la Biblia. Si tú no lo lees, léelo en este año. Son los libros que ha escrito Salomón, los Proverbios. Qué interesante, porque valen oro eso. Léelos, hazlo tuyos, aprovéchalos. No hay mejores recomendaciones que las de Dios para nosotros. Llena tu mente y tu corazón de fe, no de duda. No le cuestiones a Dios. Empieza a leer la palabra y créele en lo que dice la palabra, en lo que dice Salomón. Mira, Salomón es el rey que hizo más rico a Israel. Después se descarrió, sabemos eso. Persevera en pensar las cosas que Dios te dio para que se multipliquen en tu vida. ¿Qué nos está diciendo Salomón? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que debemos aprender a pensar. Cada uno de nosotros, cuando pensamos y hablamos 15.000 palabras por día. No la decimos, pero la pensamos. Pero a veces pensamos tonterías. A veces mi esposa, la pastora, me dice: yo no te entiendo, a veces me hablas y me hablas tonterías, me dice ella. ¿Y sabe por qué? Porque a veces para hacerle reír a una mujer hay que decirle tonterías, porque no se ríen para nada. Y la vida hay que reírse. Ay, pero yo no puedo decir esas cosas porque soy pastor. ¿Sí? Yo quisiera saber qué lugar en el cuerpo tiene más cosquillas. Bueno, aprovecha esta noche y ráscate para que te rías por lo menos. Para que te rías un poco. La risa dice que hace bien al estómago. ¿Sabías eso? Es importante reírse. Debemos aprender a pensar. Hebreo dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disciernen los pensamientos. Ahí está. Y disciernen los pensamientos. ¿Qué es la palabra? La palabra discierne los pensamientos. Uy, lo que yo estoy pensando está incorrecto, pero la palabra no. Ahora sí lo entiendo. ¿Cómo vas a entender algo? ¿Cómo vas a pensar con cordura si tú ni lees la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen devocionales a la mañana? ¿Cuántos tienen devocionales a la noche? ¿Cuántos ni se acuerdan dónde tienen su Biblia? ¿Cuántos al sonar el despertador una mañana de frío decimos: me voy a quedar en la cama 5 minutos más? Pasan esos 5 minutos y decimos: me voy a quedar 10 minutos más. Y pasan esos 10 minutos y uno dice: me voy a quedar 15 minutos más. Eso quiere decir que tus pensamientos e intenciones es llegar tarde al trabajo y a la iglesia. Por eso muchos llegan tarde al trabajo. Por eso muchos llegan tarde a la iglesia, porque esos pensamientos son pensamientos vanos, no sirven. ¿Sabe? Yo aprendí a despertarme sin despertador. No tengo a mi suegra que me levante, ni tampoco mi esposa. Es Dios. Dios te levanta. Pero cuando te tienes que levantar, te tienes que levantar. Ay, 5 minutos más, Dios, 10 minutos más, 15 minutos más. Y en vez de llegar a las 11 a la iglesia, llegas a las 11:30. ¡Qué vergüenza! ¿Te imaginas cuando venga el rapto y el Señor va a venir a las 11:01? Y tú te quedas. Y cuando llegas a la iglesia, va a decir: ¿qué pasó? ¡Está vacía! Es que el Señor vino a las 11:01 y se llevó a todos. Eso quiere decir que tus pensamientos e intenciones es llegar tarde a tu trabajo. ¿Y cuántos están mal acostumbrados para llegar tarde al trabajo y a la iglesia? Deseo, pensamientos e intenciones van ligadas. Yo deseo, pero tengo que pensar sanamente. Las intenciones de mi corazón tiene que ser una intención sana.
Eso es lo que dice la palabra. Yo deseo quedarme 10 minutos más en la cama. En mi mente ya eso está programado porque mis intenciones eran llegar tarde al trabajo. ¿Sabe? Yo me acuerdo cuando tenía la empresa y llegaban los obreros, llegaban tarde al trabajo. Digo, Señor, ¿cómo los curo? Y tuve que usar un sistema, me acuerdo. Porque teníamos un clock, un reloj que marcaba, y cuando llegaban tarde marcaba en rojo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, usé una estrategia. Lo llamé a todos los empleados y le dije, bueno, les voy a dar a ustedes $10 más por semana de regalo, que no es nada. Fíjese usted, estoy hablando 17, 18 años atrás, o más también. Les voy a dar $10 si ustedes en todas las semanas llegan temprano. ¿Sabe lo que pasó después de eso? Nadie llegó tarde. Usted dígale a su hijo, mi amor, tengo un problema y una necesidad, ¿me lavas el carro? No, mamá, tú siempre me pides a mí lavar el carro. Si tiene 3 hijos, pídale a los 3 le van a decir que no. Pero usted dígale a sus hijos, te voy a dar $10, ¿me lavas el carro? Se van a pelear los 3 para ver quién se los lava. ¿Está entendiendo usted? No, no está entendiendo usted, ¿verdad que no? No. La eficacia se relaciona con acciones. Solo una acción puede ser eficaz. Aprende a ser eficaz en lo que piensas. Aprende a ser productivo. Cuando tú vas a trabajar, tú tienes que dejarle el 50% de ganancia al jefe donde tú estás trabajando. ¿No sabías eso? ¿Sabías o no sabías eso? Si tú vas a trabajar, le tienes que dejar el 50% de ganancia. Ay, pero él tiene dinero. Ay, pero él es rico. Él tiene, yo no, yo trabajo despacio porque él igual ya tiene plata, ya tiene dinero. No es así. Tú tienes que producir porque te vas a llevar la mitad y él se va a llevar el 50%, pero él tiene que pagar los taxes, los impuestos, las luces, la luz, el gas. Tiene que pagar todo. Tienes que producir donde estás trabajando. Tienes que ser eficaz. Somete tus pensamientos a la palabra del Señor. Haz tiempo para pensar si lo que estás pensando es correcto o si no es correcto. Ay, yo me voy a divorciar porque este hombre ronca, esta mujer no trabaja, no me hace de comer. ¿Sabes? Eso pasaba en el Antiguo Testamento, Víctor. Él le presentaba carta de divorcio. Si la mujer no le cocinaba, toma carta de divorcio. Así era el Antiguo Testamento, bajo la ley. Y hoy parece que estamos peor que vivir bajo la ley. No tenemos paciencia, no tenemos comprensión, no tenemos misericordia. Hoy nos divorciamos por cualquier cosa. Si lo que tienes en tu mente es correcto, bueno, puro, noble y digno de alabanza, como dice la palabra, tómalo, pero ejecútalo. De lo contrario, deséchalo y busca renovarte. Termino con el salmo que hemos comenzado. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos. ¿Y qué? Y los salvará. Y los salvará. ¿Sabes? Lo domingo pasado en el mensaje, cuando cantamos ese canto tan hermoso, yo estoy a la orilla. Estamos a la orilla y el Señor quiere llevarte a la barca. ¿Y cuántas veces nosotros rehusamos meternos en la barca con el Señor? Y aunque vengan tormentas y aunque vengan rayos, pruebas difíciles, si yo estoy en la voluntad de Dios y estoy dentro de la barca de Dios, esas pruebas no van a ser tan difíciles, las voy a poder sobrepasar. Pero tengo que estar con el Señor. Tenemos que estar de acuerdo. Dice la palabra que los discípulos temblaban cuando vino esa tormenta fea. Y el Señor les dijo, ¿qué les pasa a ustedes, hombres de poca fe? Y tuvo que levantar la mano y hacer calmar la tempestad. Calmar la tempestad. Y ellos estaban dentro de la barca con Jesús. Pero ¿saben una cosa? Ellos no tenían la mente que Jesús tenía.
Por eso dice la palabra de Dios que nosotros cuando nos convertimos a Dios tenemos la mente de Dios, la mente de Cristo. Porque estamos con Él, pensamos como Él, vivimos como Él, hacemos las cosas que Él quiere que hagamos, nos movemos como Él quiere que nos movamos. Voy a pedir que tú cierres tus ojos ahí, cantemos un canto. Mientras está el hermano ministrándonos, piensa en el Salmo. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Deja que Dios trabaje con tus pensamientos, con tus deseos. Aleluya. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces